Hablando de amigos, de amistades, ¿Ya? de confianzas, Chuta. de pactos, por ejemplo, porque es ponerse de acuerdo, bueno, amistad cívica, amistad dice usted. cívica, Ya, entendí. un bien común, Bueno. queremos apuntar, tenemos las mismas bases, el mismo fondo, por eso queremos trabajar en conjunto para lograr algo. Bueno, lo decíamos, ayer a las 23:59 venció el plazo para las inscripciones justamente para las elecciones de este año. Vamos a ver cómo se lee la situación política con miras por lo pronto a estas elecciones. Vamos a hacerlo con el analista político y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, Claudio Alvarado, que está en línea. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarlos. ¿Qué es lo primero que destacaríamos? Dispersión, parece, ¿no? Atomización, probablemente. No sé si polarización, si es lo mismo. Pero ¿qué destacarías tú? ¿Qué nos deja esta inscripción de candidatos para las próximas elecciones? A ver, ciertamente es una noticia en desarrollo aún el balance al cual podemos arribar, ¿cierto? Porque las listas se inscribieron hace algunas pocas horas y aún no tenemos acceso, no han circulado la totalidad de dichos listados. Pero de lo que se sabe y de lo que se ha observado y se ha comentado en las horas previas, efectivamente, una buena palabra que podría resumir el desafío que enfrentaban los distintos grupos políticos es dispersión, tal como decías tú, Álvaro, ¿cierto? Porque a ambos lados del espectro político eran muchas las negociaciones a las cuales había que desarrollar, digamos, y por tanto muchos los acuerdos a los cuales había que llegar, porque hay que recordar a los auditores que en las elecciones de octubre próximo se eligen concejales, alcaldes, gobernadores regionales, core, son muchas las candidaturas en consecuencia y en ese sentido a mí me parece que ambos lados del espectro enfrentaban el mismo desafío y que era hacerse cargo justamente de esa dispersión de la cual tú comentabas. Pero en lo concreto, claro, se inscriben pactos y de hecho se había hecho un llamado, al menos en la parte oficialista, ¿no?, de mantener la unidad. Se inscriben distintas 4 listas, ¿no?, para el caso de los gobernadores y de alguna manera eso además da cuenta de lo que está sucediendo dentro pero además hay un efecto inmediato también en las elecciones, el que los votantes que tienen cierta cercanía con algún sector político se van a enfrentar a más de un candidato de ese sector. Efectivamente, en el caso del oficialismo da la impresión de que los acuerdos pudieron avanzar mejor en materia de alcaldes, pero en las gobernaciones hay varios casos en los cuales vamos a tener dobles o incluso quizás triples candidaturas, y en el caso de la oposición las negociaciones fueron complejas en los distintos cargos que se someten a elección popular, ¿cierto? Ahora, en el caso del oficialismo, el escenario es aún más adverso porque una de las bases de comparación de esta elección inevitablemente va a ser la elección anterior que se desarrolló, hay que recordar, el año 2021 en un contexto sumamente adverso para las distintas fuerzas políticas, pero sobre todo para la derecha que entonces gobernaba. Esa fue la misma elección en la cual fue electo esa mayoría de la Convención 1, ¿cierto? La convención que fracasó el 4 de septiembre, y fue una elección que fue muy favorable para las fuerzas que hoy día están en el oficialismo. Entonces, claro, esos grupos políticos hoy día en octubre enfrentan un contexto adverso, no solo desde el punto de vista de las prioridades ciudadanas, sino que se va a tender a comparar Santiago. ¿Cómo estuvo Santiago en la elección anterior? Iracy Hasler. Ñuñoa. ¿Cómo estuvo Ñuñoa? Bueno, la alcaldesa Río. Y así. La verdad es que fue una elección muy favorable para el oficialismo y entonces, en consecuencia, de cara a lo que viene ahora en octubre, ellos ahí enfrentan un desafío de proporciones. Todo indica de que el oficialismo inevitablemente debiera caer en comparación con esa base y la oposición subir más allá de esta dispersión de la cual hemos comentado. Ahora, la dispersión se podría leer desde un código que tiene que ver con diversas corrientes políticas. Esa es una opción que podría ser. Pero no estoy seguro si eso se da en este caso. Como que da la impresión de que hay personalismos más preponderantes que otros, digamos, pero no es que estén en juego, no sé, por grandes ideas, ¿no? Se mencionaba ahora último, minuto 90, la influencia que habría tenido la elección venezolana, digamos, en la política interna chilena, pero parece que en lo medular habría acuerdo, ¿no? Y que aquí lo que destaca son los personalismos, ¿no, Claudio?
A ver, yo distinguiría varias cosas frente a esa pregunta, Álvaro, porque es verdad que existe mucho personalismo y de hecho eso se ha visto de manera aún más clara en las elecciones parlamentarias, ¿cierto? Donde tenemos casi 22 partidos con representación parlamentaria. Es evidente que no hay esa cantidad de corrientes políticas en el país. Pero dicho eso, a mí me parece que si uno mira tanto izquierdas como derechas, tenemos algunas diferencias relevantes en los bloques. En el caso de las derechas de la oposición, uno podría distinguir, me parece, al menos 4 grupos, ¿cierto? Está Chile Vamos, que pertenece a una centro-derecha más tradicional con los distintos partidos que la componen. Está el proyecto del Partido Republicano, que compite a lo largo del país en, digamos, por los distintos cargos, salvo en los casos en los cuales haya omisiones. Tenemos el caso de, mirando siempre el espectro de la oposición, de la como se le llamó, ¿cierto?, para el año 2022, centroizquierda por el rechazo, que hoy día se ha proyectado en el Pacto de Amarillo y Demócratas, que va por algunas competencias. Y tenemos otros grupos, ¿cierto?, donde uno puede encontrar proyectos más aislados o de nicho, pero que pueden tener alguna influencia ahí donde compiten. Pienso el caso del Partido Social Cristiano, el Partido de la Gente. Y todos esos grupos, por supuesto, que tienen en común levantar una fuerte oposición respecto al gobierno actual, pero también dentro de ello hay alguna diferencia o de estilo o de fondo en ciertas materias relevantes. En el caso de las izquierdas, por su parte, a mí me parece que desde algún punto de vista uno podría decir, claro, tienen en común que apoyan de manera más o menos expresa al gobierno del presidente Boric y todas esas fuerzas políticas estuvieron por el apruebo el año 2022, pero dentro de ellas también sobre todo en la última hora, a propósito de Venezuela, ¿cierto?, han aflorado ciertas diferencias que quizás no van a impactar en la municipal, pero yo tengo la impresión de que sí van a jugar un rol de cara al ciclo político que se inicia con estas municipales y que luego impacta en la candidatura presidencial, ¿cierto? O sea, si el Partido Comunista, por mencionar el ejemplo más obvio, sigue apoyando el régimen venezolano del modo que lo está haciendo, eso obviamente va a implicar divisiones respecto de las fuerzas de gobierno y me parece que va a tensionar la eventual proyección de la coalición, y algunos senadores socialistas lo han dicho en las últimas horas, que les cuesta imaginarse pactando con un grupo que hoy día apoya la dictadura de Maduro. Entonces yo creo que eso quizás no alcanzó a impactar la negociación municipal, pero sí va a jugar un rol de cara a lo que se inicia y que termina, ¿cierto?, con la elección presidencial del próximo año. Y con esta dispersión, varias listas, varios candidatos de distintos sectores, ¿no? ¿Podríamos tener más sorpresas en la elección en particular, por ejemplo, el tema de los alcaldes? Sí, ciertamente una de las cosas que más se va a mirar el día de la elección es el resultado total de alcaldes, ¿cierto? ¿Qué grupo político obtiene más alcaldes? Se va a comparar con la elección anterior y luego también se va a mirar las candidaturas emblemáticas, ¿cierto? ¿Qué pasó en Santiago? ¿Qué pasó en Ñuñoa? ¿Qué pasó en Valparaíso? ¿Qué pasó en Concepción? En fin. Y ahí los candidatos que van por fuera respecto de los grandes bloques efectivamente pueden incidir. Hasta donde yo entiendo, Aldo Duque en Santiago no bajó su candidatura. No, y bueno, se mantiene, eso sí. Claro. Por supuesto que puede impactar en el resultado de Santiago. ¿Qué pasa si Mario Desbordes pierde por 2 o 3 puntos? Por supuesto que eso se va a atribuir a la candidatura de Aldo Duque, lo mismo con el Partido Social Cristiano en algunas comunas. Así que sí, yo creo que hay que mirar caso a caso, hay que mirar con lupa, pero esas candidaturas que van por fuera de los grandes bloques sin duda puede incidir. Y a la inversa, es probable, es de suponer, que en aquellas candidaturas en las cuales los grandes bloques lograron unidad, ya sea explícita o por omisión, bueno, ahí eso sin duda va a favorecer un resultado positivo, sobre todo si al frente el adversario va dividido. Eso sin duda que va a incidir, y el caso de Aldo Duque es probablemente el más emblemático en ese sentido. Donde se puede ejemplificar bien lo que pase, que como se inscriben más candidatos de cierta tendencia, termina beneficiando a, en este caso, la actual alcaldesa Iracy Hasler, por ejemplo. Efectivamente. Además, hay que tener a la vista otro factor en relación con esto mismo, y es que hay casos en los cuales donde se haya logrado la unidad, incluso perdiendo, puede darse un resultado positivo o menos negativo de lo esperado para un determinado bloque. Pienso el caso de Maipú, ¿cierto? En el caso de Maipú probablemente la oposición no apuesta a ganar. Es muy poco probable que el alcalde Bodanovich pierda su lugar. Es una de las figuras políticas mejor evanluadas, según veíamos en la encuesta CEP que se acaba de conocer hace algunos minutos. Pero claro, si la oposición, de la mano de la candidatura del general en retiro Basaletti, logra tener un resultado positivo y Bodanovich no es una de las mayorías nacionales, me parece que la oposición en ese caso va a quedar contenta. Y yo creo que ese ejemplo lo que sugiere
que confirma, digamos, lo compleja que es esta elección y que los distintos grupos van a estar mirando diferentes variables para, por así decirlo coloquialmente, colgarse de un resultado positivo, porque incluso en casos en los cuales una determinada candidatura resulte derrotada, podría terminar siendo una buena noticia que además se va a atribuir en ese caso y en otros de los cuales quizás se dé eso al hecho de haber competido en unidad. Y esa retórica me parece que luego va a impactar el balance de las elecciones municipales, cualesquiera sean sus resultados, porque vamos a salir del ciclo municipal e inmediatamente vamos a entrar al ciclo parlamentario y presidencial, donde yo intuyo que los distintos grupos van a estar haciendo un balance de la negociación y de los resultados como antecedente inmediato de qué tipo de articulación logran cuajar para justamente la elección que viene después. Claudio, esta es la segunda elección de gobernadores. ¿Qué peso le podemos atribuir a esa elección en particular, al gobernador o la gobernadora que resulta electa? A ver, en términos generales me parece que es un cargo que todavía no logra impactar suficientemente a la ciudadanía, ¿cierto? Y eso va muy de la mano de la falta de debidas suficientes responsabilidades, competencias, atribuciones, como hay todavía una deuda pendiente en esa materia en el traspaso de competencias, pero dicho eso, o sea, sin perjuicio de que está esa realidad, en los casos en los cuales hay un caudal de votos, relevante en juego, por supuesto que es una elección relevante para los partidos políticos y que las figuras que alcanzan esos votos terminan siendo importantes para la ciudadanía. El caso más emblemático, ¿cierto?, es la región metropolitana. En la región metropolitana, Claudio Rego es una figura reconocida y eso no solo tiene que ver con su trayectoria previa, sino con que en la elección anterior ganó en una segunda vuelta muy competitiva y es alguien que eventualmente puede alcanzar muchos votos, sobre todo considerando que ahora además tenemos el voto obligatorio. Entonces yo creo que para los distintos grupos políticos es una elección, pese a la falta de competencias que comentábamos, atractiva desde el punto de vista de proyectar figuras políticas y de que los ganadores eventualmente pueden terminar convirtiéndose en figuras nacionales, especialmente, insisto, en las regiones en las cuales se disputa mayor cantidad de votos. Y en el caso de los perdedores, bueno, también puede darse esa paradoja que comentábamos anteriormente, ¿cierto?, en la cual incluso eventuales perdedores pueden quedar muy bien aspectados de cara al ciclo electoral posterior. Chile Vamos termina inscribiendo a última hora a ¿cierto?, el candidato Rego, el otro Rego, que es una figura que se hizo muy conocida para la campaña del año 2022, que participa en el programa Sin Filtro, en fin, bueno, una figura joven que la derecha claramente está intentando proyectar, quizás no para ganarle a Claudio Rego, pero sí para que quede bien aspectado de cara a las parlamentarias. Claro, que son también el próximo año. Claudio Alvarado, analista político, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Muchas gracias, Claudio, por este contacto acá con la radio. No, muchas gracias a usted. Un gusto conversar hoy en la mañana con Biobío. Chao, chao. Muchas gracias. Justamente hablando de esto en un Día de la Amistad, era un 30 de julio de este año 2024. ¿Qué más habrá pasado en